¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre, un gusto, como siempre, un placer. Quiero recomendarles un sitio periodístico de fondo, interesante, que muestra la realidad en muchos aspectos de sectores de nuestro país que los grandes medios olvidan al 100% o casi el 100% de sus coberturas. Se llama tatisabi.com y es comandado por mi querido Causirene, con el cual voy a tener la oportunidad de platicar el día de hoy sobre un tema que no hay que olvidar jamás. Y por supuesto tiene que ver con Ayotzinapa. ¿Qué se cumple? ¿Qué se cumple ahora en estas fechas? A raíz precisamente de Ayotzinapa, cómo se vincula con la Escuela Normal Raúl Isidros Burgos, en fin. Voy a platicar con Cau, que como siempre le agradezco muchísimo que esté aquí con nosotros, que engalane esta comunidad. Cau, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Jesús? Muy buenas tardes. Pues aquí un día de fiesta, justo pues para hablar de eso, pues a nosotros los guerrerenses este día, esta fecha, nos trae mucho la memoria, ¿no? De lo que pasa en este país. Oye, a eso iba. Una fecha que sí, mucha gente con justa razón estará celebrando, conmemorando a la Virgen de Guadalupe, pero en el caso Guerrero, en el caso Ayotzinapa, es un recuerdo duro, es un recuerdo de jóvenes, ¿no? Que lamentablemente padecieron lo que han padecido muchos otros, que en estos enfrentamientos, estas persecuciones por parte de la autoridad. ¿Qué fue lo que pasó precisamente hace ya, pues hace ya que, mi querido Cacao, 14 años? Así es hace 14 años y hace justo 2 horas, después de aquel patético día en la autopista del Sol, el punto conocido como Parador del Marqués, es la salida de Chilpancingo. Ayer justo estábamos platicando de Chilpancingo, que tienen dos cosas interesantes, la entrada y la salida, porque si te cierran de cualquiera de esas dos vías, Chilpancingo se queda incomunicado, se queda colapsado, ¿no? Entonces, justo hace 14 años, los normalistas, los estudiantes de la Escuela Normal Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, tomaron la autopista del sur, este tramo conocido como Punto de Marqués, Parador Marqués, para exigir una demanda muy sencillo que venían planteando desde hace más de 10 años, de que necesitaban mantener las matrículas que venían conservando, necesitaban el incremento este, a la, mm, a la dieta que tenía una dieta de 35 pesos y pedían que se incrementara a 50 pesos. Tenía, hasta con el gobierno de Seferino Torreblanca tenía 400 matrículas y querían que se incrementara la matrícula. Lo que ellos estaban peleando de que los hijos de campesinos y obreros tuvieran oportunidades de estudiar a la normal de Ayotzinapa. Pero además de eso, pues también llevaba otro pliego petitorio que era la reconstrucción del internado, de dormitorios, así como colchones, entre otras cosas, porque hasta antes del 12 de diciembre de 2011, la instalación de la normal de Ayotzinapa estaba en condiciones paupérrimas, o sea, cayéndose en pedazos los edificios de internado el camastro, las camas estaban ahí infestados de chinches, o sea que no había condiciones de salubridad en la escuela normal de Ayotzinapa. Entonces, los normalistas llevaban esos 3 puntos, 4 puntos esenciales, que es el incremento de matrícula escolar, el incremento de dieta de 35 pesos a 50 pesos, la reconstrucción de instalaciones de dormitorios y el cambio total de mobiliario que tiene que ver con camas, de dormitorios, que tiene que mejorar las butacas, entre otras cosas. Eran los 4 puntos esenciales. Bueno, ya después de ahí se desprende otro punto, ¿no? Que tiene que ver con las becas, los uniformes, entre otras cosas. Esos eran los puntos que llevaban, que era que el mismo gobernador Ángel Aguirre Rivero, en ese entonces, visitó la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa en mes de septiembre y él ahí se comprometió con los normalistas de que en su pliego petitorio incluyera todos esos que te estoy mencionando en su pliego petitorio y que lo iba a resolver. Entonces, se trabajó el pliego petitorio, se hizo una reunión, se empezó a agendar
una reunión con el gobernador para ver de qué forma se iba a resolver y le venía posponiendo. Se le pospuso la última reunión que se había pospuesto iba a ser en noviembre. Entonces, y como también estaba por iniciar el periodo vacacional, entonces los normalistas dijeron, si no nos reciben antes de enero, que se tiene que negociar, que discutir el presupuesto de 2012, entonces esto nos vamos a quedar sin la matrícula, sin el incremento a la dieta, sin nada de lo que se había planteado. Entonces, y la única forma de hacerlo es justo tomar la carretera, la autopista del Sol, y una vez, y a partir de ahí, pues buscar la forma de dialogar. Entonces, pues llegaron, salieron de la normal de Ayotzinapa. Recuerdo porque después de eso reconstruimos la crónica de todo esto, cómo fueron ocurriendo paso a paso, cómo ocurrieron estos hechos. La reunión se llevó a cabo a las 10 de la noche del día 10, del día 11, o sea, ayer, el día 11 de diciembre de 2011 se llevó a cabo la reunión y se acordó de que iban a tomar la carretera. Justo cuando salieron a las 10 de la mañana, salieron de la normal de Ayotzinapa, un suru rojo los siguió desde que salieron de la escuela normal. Y de todo ese trayecto, fueron seguidos por ese vehículo hasta que llegaron a la toma de autopista. Cuando ellos llegaron, la Policía Federal ya había llegado a la autopista, ya estaba una de las bocacalles. La policía ministerial ya estaba presente en ese lugar. La policía estatal, lo sé que los normalistas llegaron prácticamente a la boca del lobo, o sea, llegaron, ya lo estaban esperando. Entonces, en 15 minutos llegó el director de Gobernación, Moisés Alcaraz, para negociar con ellos y no le dio otra alternativa más que le dijo que tenía que desalojar porque era día de fiesta y que era día de peregrinación. Entonces, lo que hicieron los normalistas cerrar completamente la autopista y luego, pues, les dijo todavía el funcionario, dice, si usted no entiende, no acata la recomendación del gobernador, pues se atiene a las consecuencias. En lo que él se da la vuelta, empieza la balacera. Y la balacera empieza del lado sur por parte de la policía ministerial. Y de hecho hay fotos desde que los periodistas, compañeros periodistas que estábamos ese día ahí, documentaron, los fotógrafos documentaron paso a paso la posesión de la policía ministerial en posesión de asalto, disparando directamente hacia los normalistas. Del lado norte estaba la policía federal, que ya había tomado del lado norte, y del lado poniente de la autopista ya estaba ingresando la policía estatal con gas lacrimógena. La batalla entre la policía y los normalistas dura alrededor de 10 minutos cuando los normales se ven que superado de la fuerza porque los otros estaban disparando con gas lacrimógena y la Policía Federal cerrando el paso hacia el lado norte, entonces se dispersan, empiezan a correr y justo ahí cuando cae asesinado primero Jorge Alexis Herrera Pino y luego Gabriel Echeverría de Jesús, que fueron los normalistas que fueron asesinados, pero de ese caso hubo otros heridos, como eh, aquí no se me olvida el nombre de uno de los heridos que sale corriendo porque le habían tocado el pulmón y los normalistas pues empiezan a buscar cómo sacarlo y no hay otra alternativa de llevarlo hacia el centro de Chilpancingo, lo sé que lo tiene que llevar hacia Tierra Colorada, donde es atendido y a partir de ahí pues empieza eh, la búsqueda, los otros normalistas se van a la parte alta, pero los que se quedan a enfrentar todavía a la policía son ahí alrededor de 35 detenidos, y de esos detenidos, uno de los normalistas fue acusado directamente por la Fiscalía de Guerrero de haber disparado en contra de sus compañeros. El joven Gerardo Torres, este, fue llevado, detenido por la agente ministerial y lo sacaron con ojo vendado a las afueras de Chilpancingo, donde fue torturado y obligado a disparar arma de alto calibre para declararse, para autoincriminarse de que él había disparado en contra de sus compañeros. Y en la noche, el fiscal de Guerrero, el entonces Procurador General de Justicia del Estado de Guerrero,
Alberto López Rosa, presenta a Gerardo Torres como uno de los autores intelectuales y lo presenta con armas de alto calibre como cuero de chivo y con presuntas granadas y como culpable. O sea, pues, claramente se veía de que le estaban sembrando delito, le estaban culpando a uno de los normalistas de haber sido el provocador de esos hechos. Y bueno, ahora que de los heridos que le decía que sale sumamente herido, que todavía está siendo atendido, se llama Edgar Espíritu. A él le disparan el pulmón y pierde casi un 50% de pulmón de esta noche. Además de eso, pues fue detenido uno de nuestros compañeros periodista, reportero de sección de cultura, Eric Escobedo, quien se encontraba justo ahí pasando ahí y por su cuerpo, por fisonomía, pues fue no fue confundido y detenido, llevado también bajo tortura en la Fiscalía del Estado de Guerrero. En lo que transcurre de 12 a 3 de la tarde, pues sabemos de detenidos, el caso de Gerardo, que había sido sacado para las afueras de Chilpancingo, de Eric Escobedos, y más de los otros, pues que suben al cerro y la forma de cómo bajarlo y cómo rescatarlo y muchos de estos normalistas que se fueron a parte alta hacia el lado oriente, caminan y llegan caminando hasta la normal de Ayotzinapa, donde se organizan para poder sacar a sus compañeros que se habían quedado en Chilpancingo. Entonces, esta fue a grandes rasgos la crónica, la cronología de los hechos el 12 de diciembre en la autopista del Sur. Sin embargo, pues hasta este momento, pues no hay un solo detenido. Los policías que participaron estos hechos, este, Atadama y Salinas, David Salinas y otros, los dos policías estatal fueron asesinados. Los que estuvieron directamente involucrados y señalados en las fotografías fueron asesinados. Y lo más insólito, o no insólito, más impactante, porque el propio general Ramón Arreola reconoce en este momento cuando llega, cuando los reporteros lo entrevistan y dice, oiga, ¿por qué tanta hazaña contra los normalistas? Y él dice, el gobernador dio la orden de que limpiáramos la autopista y está limpia. O sea, él dijo tajante de que la orden vino de Ángel Aguirre para desalojar la autopista del Sol, pero aquí la pregunta es ¿por qué llegan la policía armada disparando a camarropa en contra de los normalistas? O sea, y esos disparos no vinieron de la Policía Federal, vino de la Policía Ministerial del Estado de Guerrero y esos funcionarios que habían disparado, que están señalados, fueron asesinados. Y ¿me escuchas bien ahí, Veracao? Sí. Ah, muy bien. Te comentaba, este punto era emblemático, ¿no? Para entender la brutalidad. O sea, el general reconociendo, pues a mí me mandaron a limpiar, ¿no? Y ahí está limpia. Y de ahí responsabilizando al gobernador, o sea, a final de cuentas, de haber dado una orden de brutalidad, de violencia extrema, de quitarlos porque los tenían que quitar, y que nos evidencia el clima también que se ha estado viviendo, y tú lo sabes mucho mejor que yo, en contra de la normal desde hace muchísimos años. Así es, y ahí se evidencia, así como cuando te digo que iban escoltados, seguido por un carro, vehículo rojo, porque ya había infiltrados que estaban presentes en la noche de la asamblea. O sea que el operativo que se arma en la autopista del Sur, porque ya estaba ahí presente, ya estaba ahí la Policía Federal, estaba ahí la Policía Estatal y la Policía Ministerial y ya estaban preparados para Claro. responder cualquier ataque. Y no hay que olvidar de que con Ángel Aguirre, cuando él recién toma posesión en su primera etapa como gobernador interino, ordena desalojar el Zócalo de Chilpancingo, que también estaba tomado por los normalistas de Ayotzinapa, y fueron desalojados a base con caballos y perros. Y agua, así los desalojaron del Zócalo de Chilpancingo eso fue en 1997. Y luego llegamos al 2010, casi 12 años después de eso, 12, 14 años después de ese brutal desalojo,
llegamos otra vez con Ángel Aguirre, ahora como gobernador constitucional, otra vez demostrando la brutalidad. Y a partir de ahí nosotros ahí planteamos por qué la desaparición, de eso tiene que ver, este antecedente tiene que ver con la desaparición de los 43 normalistas. Y hay un antecedente porque la forma de cómo desalojan las autopistas, los dirigentes, las personas que se suman a esa protesta, por ejemplo, Arturo Hernández Cardonas era presidente del comité técnico agropecuaria, que una comisión técnica que funcionaba dentro de la Secretaría de Desarrollo Agrario del Gobierno del Estado. Arturo Hernández Cardona renuncia a ese puesto y de inmediato se suma al movimiento de los normalistas. Él renuncia a su cargo y de ahí se va a la autopista del sur para apoyar en la búsqueda de los normalistas que se habían ido, se habían refugiado en cualquier parte del cerro, de la parte montañosa. Y él se suma en toda esa búsqueda y vendría 2012, durante el año de la protesta, se suma Marco Antonio Suástegui, se suma Rocío Mesino, se suma Raimundo Velázquez a esa movilización y se movilizan durante 2012, no consiguen ni siquiera hay un avance en la investigación. La Comisión Nacional de Derechos Humanos emite una investigación, reconoce, bueno, la CNDH dice, los responsables son fulano, fulano, cita al secretario de Seguridad Pública, Ramón Almonte Rojas, a Alberto López Rosa, fiscal del Estado, pero no cita, no responsabiliza a Silvia Suárez, Romero Suárez, quien era la secretaria de Educación Pública y quien era la responsable de que esta movilización se haya salido de control y se haya tomado la autopista. Ordena de que se tiene que hacer una disculpa pública y además de eso, el que pide al Congreso del Estado de que se haga un juicio político en contra de López Rosa y Ramón Almonte Borges. Sin embargo, en ese momento el PRD tenía mayoría en el Congreso y no se lleva a cabo el juicio político en contra de estos funcionarios. Y no hay un solo sancionado, no hay un solo este, mm, detenido sobre esos hechos. Los únicos que fueron detenidos era la policía ministerial. Sin embargo, los activistas que participan en esta exigencia de justicia fueron asesinados, fueron brutalmente asesinados. Y a partir de ahí, y también otros personajes que también participaron, también fueron encarcelados. Entonces, había un operativo que se venía preparando para llegar al trágico noche de 26 de septiembre de 2014. Entonces, hay una línea de tiempo de cómo lo vemos y cómo se manejó y hasta este momento que no hay un solo caso y ya el tema, pues la demanda, pues ya está en la Corte Interamericana, nada más se está esperando que la Corte lo acepte, lo admita y ya empezamos a ver qué fue lo que realmente pasó ese 12 de diciembre en la Autopista del Sol. Y qué Sirenio, yo como siempre quiero agradecerte tu colaboración aquí en nuestro canal, que lo engalanas, y pedirte que invitas a la gente a visitar tu sitio, por favor. Sí, Jesús, muchas gracias. Tenemos un sitio que se llama Tachisabi, que en lengua de ustedes significa voz de la lluvia. Y entonces es un medio que hicimos para documentar temas o que muy poco está en la agenda de medio nacional. Si ahorita revisamos en la agenda de medio corporativo, como la jornada de la Universal Reforma, estoy seguro que no viene caso de Chinapa en su agenda el día de hoy, que se cumple 14 años. Entonces nosotros desde Tachisabi queremos contar esa historia que muy pocas veces están en la agenda de otros medios, ¿no? Entonces, invitarles que visiten nuestra página. Esta semana tenemos texto de interés social, como el caso de Chinapa, la crónica de un crimen sin resolver. Y luego tenemos un perfil de entrevista con la profesora Consuelo Solís Morales, esposa de Genaro Vázquez Rojas, una de las madres de más de 14 hijos de milicianos que se quedaron huérfanos cuando el Estado mexicano
asesinó a los milicianos o los desapareció, ella los acogió y le dio estudio. Entonces tenemos esa entrevista con ella, es una de los trabajos que estamos divulgando, después de que ahora en Guerrero, con toda esa ola de violencia que estamos hablando, pues se homenajean a criminales, ¿no? Claro. Entonces, entonces nosotros tenemos este medio Tachisavi para documentar lo que no se documenta y invitarles a que visiten. Es www.taty SAAVI, tachisavi.com. Entonces lo pueden visitar y estamos ahí al tanto para compartirle el trabajo que estamos haciendo. En un ratito más vamos a subir ahora el perfil que hicimos de Jorge Alexi Herrera Pino y la de Gabriel Echeverría de Jesús, porque nosotros entonces en Trinchera lo que dijimos es que tenemos que humanizar a los estudiantes, no vamos a criminalizar a los estudiantes, vamos a humanizarlos. Entonces, nuestra siguiente salida, nuestro fin de semana, tenemos que salir con perfil de los estudiantes asesinados, y así lo hicimos. Salimos con el perfil de Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús. Entonces, un ratito más subo ese texto para que también el público conozca quiénes fueron o quiénes son los normalistas asesinados. Yo como siempre te agradezco, mi querido Cabo. A ti, Jesús, muchas gracias por invitarme para platicar de lo que pasa en Guerrero y también hablar un poco de Tachisavi.